Saludos, bienvenidos al programa Por una Honduras con Honra, firmes y adelante. Y una vez más nos reunimos y somos convocados para cumplir nuestros objetivos de educar, concientizar y movilizar. Gracias por su atención, gracias por su compañía en todo el territorio nacional donde usted nos esté sintonizando. Le invitamos a que comparta con nosotros una exposición educativa de diálogo, en la búsqueda de soluciones efectivas para nuestra sociedad. Hoy vamos a estar hablando una vez más acerca de civismo y acción transformadora, y viendo desde la perspectiva de la acción de la sociedad, que no debe de abandonar el civismo, la participación, la conciencia, el amor, para poder valerse de los derechos y de los deberes que conlleva la condición de cada ciudadano de vivir en sociedad. Hoy tendremos un invitado especial, ya se los voy a presentar en unos instantes, pero antes vamos a reflexionar una vez más en Nueva Sociedad. Bien, luego de reflexionar y escuchar en Nueva Sociedad, está con nosotros aquí en los estudios para dar continuidad a este pensamiento y tratar de seguir en este esfuerzo que tenemos desde el programa Por una Honduras con Honra, de seguir educando, concientizando y movilizando. Hoy nos acompaña el abogado Rigoberto Espinal Díaz. Gracias, abogado, por estar con nosotros en esta oportunidad y bienvenido al programa Por una Honduras con Honra. Hoy estaremos hablando sobre esa acción transformadora que como sociedad debemos lograr. Ya se ha comprobado que nuestra clase política no quiere cambiar, no está interesada en cambiar, ni en cambiar el ambiente y la atmósfera que se vive en nuestra sociedad. Es entonces que apelamos a la conciencia de los ciudadanos, ciudadanas y de nuestra sociedad. Bienvenido, y mi primera pregunta para usted es, ¿cómo lograr develar esa conciencia en la sociedad para lograr las grandes transformaciones que nuestra Honduras necesita? Muy buenos días. Realmente es un privilegio participar en este programa de mucha importancia, yo diría de trascendencia histórica. Una nación no puede transformarse si no se esfuerza por sí misma en satisfacer sus principales necesidades. Una nación, mientras es dependiente de otras naciones, mientras su mano pidiendo ayuda se mantenga firme a lo largo de los años, y si no llega esa ayuda, no crece, no progresa. Una nación debe de aprender a vivir por sí misma, producir sus propios bienes para la satisfacción de sus necesidades. No hay que confundir oro y plata y dinero con riqueza. La verdadera riqueza de una nación está en su espíritu, en su actitud, en la visión que tenga de su propio destino. Honduras es una nación pequeña, apenas tiene 112.492 kilómetros cuadrados, es más grande que Israel, hablando territorialmente, y es mucho más grande que la República del Salvador, la hermana centroamericana. Sin embargo, tanto Israel como El Salvador tienen niveles de vida mayores que el de Honduras, y tienen una actitud diferente frente a su destino, a la misión que tienen en esta tierra. Honduras, si no tiene ella misma un sueño que alcanzar, una meta que lograr por sí misma, no lo va a obtener nunca. Creer, por ejemplo, que ser miembro de la Organización de Estados Americanos le facilita ingresos para satisfacer salud, educación, vivienda. Eso es totalmente falso. Tampoco son los préstamos. A Honduras le perdonaron una deuda externa y hoy día tiene una deuda externa de unos 4.500 millones de dólares.
esos 4.500 millones de dólares que no están siendo pagados en este momento serán una carga pesada sobre los hombros de los ciudadanos de Honduras. Pero peor aún, la deuda externa también no solo pesa sobre la economía nacional, sino su deuda interna. La deuda interna de Honduras ha crecido enormemente. No hay trabajo, es decir, no hay fuentes de trabajo. Y el trabajo es esencial para que una nación crezca. Hemos aumentado la población desempleada, la población económicamente activa de Honduras ha crecido en un 44% sin empleo. O sea, que todos los días unos centenares de personas salen a buscar trabajo y no lo encuentran. Cada año 50,000 jóvenes salen al mercado hondureño y no encuentran trabajo. Y luego se piensa que largándose de Honduras, tomando una mochila y caminando hacia el norte de los Estados Unidos, las cosas van a mejorar. Y vienen las remesas famosas, y está demostrado en el mundo que los países, como le sucedió a los países árabes en una época, antes de que hicieran la producción del petróleo como su máximo fuente de ingresos, vivían de las remesas. Una nación que espera tener remesas para fortalecer su economía es una nación que se va a empobrecer más rápidamente de lo que cree. Además, a todo este cuadro un poco negativo, sumemos lo que está pasando en el mundo. Una crisis económica globalizada. En Estados Unidos, este año aumentaron aquellos 5 millones de personas que vivían en extrema pobreza, han crecido en un 20%. Ya los ahorros no significan nada. La vivienda, las casas han perdido valor. En Estados Unidos se van a tomar muchísimas medidas para evitar que esos fondos que mandan a sus países de origen, quienes han emigrado hacia el interior de Estados Unidos, va a ser sometido a control. Porque la deuda externa de Estados Unidos ha crecido en trillones. Esto nos llama a nosotros a reflexionar sobre qué somos, quiénes somos, qué creemos de nosotros mismos, qué pensamos. Tengo un amigo que en una campaña política se decía que les iban a dar dinero a los electores y que se les iba a dar un pasaje gratuito en buses y que además de eso se les iba a dar comida. Y mi amigo les dijo: reciban el dinero, súbanse a los buses, cómanse el almuerzo, pero no les den el voto. Aunque esto parece muy irónico y a veces hasta podríamos decir algo cínico, esa es la realidad. Hondureño, no hay que vender la conciencia por un puñado de lempiras. Tampoco creer que por satisfacer o mitigar el hambre un instante es la solución de tus problemas. Tampoco pensar que te faciliten el camino por esta existencia con subsidios, te pagan la luz, no te cobran el agua, te dan algunos cuantos centavos para satisfacer alguna necesidad. Esa es la solución. No lo es. La verdadera solución está en esforzarse cada día por hacer algo que sea productivo, esforzarse y no tenerle miedo a los retos que hay en el camino. Hay que ser valiente, esforzarse y ser valiente. Ese es el problema. Honduras parece que se ha acobardado. Vivimos en una situación crítica y no queremos hacer nada fuerte, no queremos ahorrar de verdad, fuertemente.
no queremos aumentar horas de producción, de trabajo. Hemos abandonado el campo. Las ciudades han crecido de una manera artificial en su población. Tegucigalpa en este momento ya casi llega a 2 millones de habitantes, pero de esos 2 millones de habitantes apenas unos 500,000 tienen en realidad una ocupación productiva. El resto vive en la periferia, alargando la mano o poniéndose en manos del crimen para poder tener rápidamente alguna satisfacción. El campo está desolado, no estamos produciendo suficientes alimentos. No nos engañemos, hondureños. La comida, los alimentos, los vegetales, los cereales que vemos en los mercados no son lo suficientes para satisfacer la verdadera hambre que tenemos en nuestro país. En Honduras hay gente que está muriendo literalmente de hambre porque no producimos nada en el campo. Además de las remesas, que es un ingreso ficticio que da una mala imagen de poder económico, tenemos la otra mala imagen, las divisas que vienen del café. Porque estas divisas son gastadas antes de recibirlas, son incorporadas al presupuesto y no se han recibido, de tal manera que cuando viene un cambio brusco de los precios en el mercado mundial, aquel ingreso no se produjo y el déficit presupuestario crece. Un déficit presupuestario que excede el 15% es muy malo. El déficit presupuestario soportable es menor, puede ser de un 3, un 4, hasta un 5%. Exceder de eso es negativamente malo para una nación. No confiemos en divisas futuras que no han llegado y a veces no van a llegar. No confiemos en esas remesas que un día su fuente se va a cortar. Confiemos en lo que nosotros mismos podemos producir y consumir. Hagamos del mercado hondureño un mercado interno fuerte. No debemos seguir importando cosas que nosotros podemos hacer en nuestro país. Dejemos de estar pensando en que en Panamá, en México, en Nueva York, encontramos cosas mejores para nuestro vivir. Hay personas aquí que para construir sus casas no han comprado los materiales en las tiendas o en las ferreterías nuestras, sino que lo traen de afuera. Incluso cerámica, van a traer cerámica, toda la lancería que puedan ocupar en su hogar lo van a adquirir a otras partes. Sí. Y las existencias que tienen nuestros centros comerciales, ahí siguen, no tienen quien compra. Abogado, usted nos ha hecho un panorama bastante claro sobre la situación que existe en el país y en nuestra sociedad. Y año tras año y campañas electorales tras campañas electorales siempre vendrán las mismas propuestas. Y es que somos tan dados al sentimentalismo, al romanticismo, y los hondureños tenemos que ya sentar cabeza. Estamos escuchando en los lanzamientos de las campañas electorales muchas promesas. Y si de algo nosotros no estamos de acuerdo, es que aquellos que están en el poder hagan las mismas promesas que hicieron en el pasado, estando en el poder, y que aún todavía estando en el poder no las han hecho. Desde la fe cristiana, los hombres y las mujeres han sido creados para convivir juntos y con otros similares a ellos. El individuo no se basa en sí mismo, sin embargo, el mero hecho de juntarse no es sociedad. Mucha gente puede estar en un mismo lugar, puede estar reunida, pero eso no hace sociedad. Para que de verdad haya sociedad, se requerirá de alguna forma la organización, el acuerdo de la gran nación que nos obliga a todos a cooperar, a caminar en una misma dirección, a seguir un mismo plan, a retomar el plan de nación en tiempos electorales, fuera de tiempos electorales, y que esto no nos consuma
toda esta campaña política, entrando ya ahorita este año, el próximo año, va a consumir y va a aturdir la mente de tantos hondureños que se van a juntar, pero que eso no quiere decir que están en sociedad. Se necesita la cooperación y la organización. ¿Podremos hacer algo bajo estos principios, abogado Espinal? Sí se puede, por supuesto. El método para hacerlo es el difícil de encontrar y de poner en acción, lo planteo así. La educación es el punto clave para tener un espíritu solidario en una sociedad. Esa educación consiste en la enseñanza, el aprendizaje y la puesta en práctica de valores. Esos valores deben de ser desarrollados primero en el hogar. La mujer es madre y maestra en cada hogar. La mujer es la que enseña al niño a decir las palabras más dulces y a tener los sentimientos más tiernos. La mujer es la madre nutricia, la que alimenta a su hijo, y luego le va enseñando las primeras palabras, y es la que le va enseñando básicamente con el ejemplo, con la práctica, esos valores de solidaridad, de compartir. En el hogar se crece bajo la figura de un padre. El padre es el primer paradigma de lo que es la autoridad. Cuando un padre, un papá, no se comporta con la verdadera responsabilidad de su papel, el niño nace en una forma de anomia, es decir, que no entiende el valor de las reglas de conducta o la importancia que tiene el respeto a la autoridad. Un padre que se comporta groseramente con su esposa, con sus hijos, que no cumple con sus deberes básicos de ser el proveedor de alimentos y que no provee seguridad, es temido, los niños tiemblan cuando el papá ebrio llega a la casa. Aquí se comienza a perder el principio de la verdadera autoridad. No es falto de significado alguno que Jesús haya empleado la expresión Padre cada vez que se refería a su propia esencia creadora de todo el universo. Padre. Muy bien, con una paternidad irresponsable. Y decimos irresponsable. ¿Y qué es responsable? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué entendemos por ser responsable? Responsable, fíjese bien, se parece a la palabra responder. Es dar la respuesta. Cuando un padre, cuando una familia no da la respuesta adecuada a la satisfacción de las necesidades de sus hijos, estos comienzan a aprender otras conductas y otras actividades con los amigos del barrio, con la pandilla de la colonia, con los grupos de amigos informales, en el billar, en los bares, en la calle, a medianoche. Y ahí es donde van aprendiendo algunas reglas de comportamiento, de cómo proveerse a sí mismo de los bienes que necesitan para satisfacer sus necesidades. Hurtan, roban, mienten, y luego encontramos el segundo nivel de la socialización. Saliendo del hogar sigue la escuela. ¿Y en la escuela qué encontramos? Maestros que le enseñan a que hay que ir a la calle a gritar, a patalear, a escribir frases obscenas en las paredes. Una educación que por más de 4 décadas en Honduras se ha dejado de ejercer como un apostolado, como una fuente de reglas prácticas de convivencia, de fraternidad, de solidaridad, de responsabilidad, de honestidad. El joven va creyendo de que las cosas se ganan saliendo a la calle, tirando pedradas a las autoridades, insultando a las personas, denigrando a la autoridad. Entonces se pierde el respeto a la autoridad, se
pierde el respeto a las reglas de convivencia social. Abogado, en base a eso que usted está diciendo, entonces podemos decir que no puede haber sociedad sin ley que establezca los límites. Y esa sería una de las responsabilidades del mismo Estado, como un padre hacia los ciudadanos y hacia la misma sociedad. Pero es que las reglas deben de ser aprendidas y practicadas. Cuando en las escrituras sagradas nosotros encontramos guarda en tu corazón, guarda en tu mente, guardar es memorizar, pero a la misma vez practicar y hacer realidad. Recordemos siempre lo que dice Josué en el capítulo 1, en el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo conforme a lo que en él está escrito y entonces tu vida será próspera. Eso es lo que sucede con las leyes. Si las leyes no están escritas en el corazón de las personas obligadas a cumplirlas, son inexistentes. Si las personas ignoran o desconocen las leyes y crean sus propias reglas, cada vez que van a hacer algo inventan una nueva, y como no conocen las ya existentes, entonces también cambian. Los romanos decían, las repúblicas corruptas legislan de manera indefinida, interminable, una ley para cada cosa. Quieren quitarle algo a alguien, ponen una ley. Quieren ponerle un obstáculo a que una persona avance, ponen una ley. Pero el concepto de educación no quiero perderlo, porque el concepto de educación está en la esencia de la formación del verdadero civismo de una nación. No hay civismo en el hogar. No hay educación cívica en la escuela. No hay educación cívica en ningún nivel. Por ejemplo, la universidad dice, no, nosotros somos educación superior. Aquí no venimos a enseñar lo que es la honestidad. Sí, el civismo prácticamente lo hemos perdido aquí en nuestra Honduras. Está, si no se ha perdido, está invisible. Sí. Está flotando en el espacio. Y luego, si el proceso de educación es fundamental para la socialización, para preparar al individuo a convivir en sociedad y que aprenda a cumplir, a dar respuesta según el papel que tiene como trabajador, como obrero, como empleado, como presidente, como diputado, como policía, como barbero, como taxista, como repartidor de leche, como dependiente en una tienda. Cada uno tiene un papel que cumplir y una conducta que seguir. Y eso, si no lo han capacitado, si no lo han entrenado para hacerlo, no lo va a hacer bien. Entonces, el ciudadano, en sus deberes y derechos políticos, como miembro de un partido político, llámese como se llame, no ha sido educado. Los partidos políticos no hacen enseñanza política, no dan educación política, no repasan su diario, no conocen sus estatutos, no conocen sus reglamentos, y los pocos sabios que tiene el equipo político correspondiente, el único que sabe sobre eso, quizás un llamado fiscal por ahí o un secretario por allá, son los que orientan a toda la masa. No, eso no se puede hacer porque lo prohíbe el reglamento, pero la gente no sabe ni dónde está el reglamento ni cómo es el reglamento. Si acaso les importará. Yo creo que de repente ya no les importa, porque en una situación así, donde hay reglas de juego que no queremos conocer y que hacemos las nuestras, ¿qué es lo que hay? Arbitrariedad. Sí. Genera arbitrariedad, abuso de la autoridad, abuso del poder. Estaremos en una sociedad tan anarquista porque los anarquistas niegan la autoridad, niegan el respeto, niegan el establecer límites de respeto, de autoridad, de leyes. ¿Viviremos entonces en una sociedad anarquista ante la falta de un civismo y de una sociedad educada, formada para convivir y vivir en paz y en bien? Ese es el camino que seguimos. Esa es una ruta. Se puede cambiar, pero si no fortalecemos
el proceso de enseñanza, aprendizaje en todos los niveles, si no cumplimos con lo que dice la propia Constitución, que hay que enseñar la Constitución en todas las escuelas por maestros hondureños, si no hacemos esas pequeñas cosas de repetir qué es lo que debemos hacer, cómo debemos de comportarnos, y perdemos todo principio de autoridad, lo que viene es la anarquía. Pero aparte de la anarquía viene el caos. La teoría del caos no significa simplemente mezcolanza o confusión, no. El caos es cuando tú tienes un sistema que debe de producir un determinado resultado y ese resultado no se produce. Cuando tú tienes un presidente en una nación que ha jurado cumplir con la Constitución y velar porque se cumpla la Constitución, y lo primero que él hace es formar un equipo para destruir esa Constitución, para desobedecer esa Constitución, sí. Eso es caos. Es caos cuando hay una separación de poderes, y no hablemos de poderes, mejor hablemos de órganos, de funciones. Hay un grupo de hombres que son los encargados de escribir las leyes, de redactarlas, de producirlas, de hacerlas visibles en la letra. Y hay otros hombres que son encargados de juzgar conflictos de ¿se aplica esta ley u otra? ¿Tengo este derecho o no? Y ellos ponen decisiones que se llaman sentencias. Hay gente que está especializada para poner sentencias, decidir conflictos entre personas de distintas naturaleza, laboral, mercantil, civil y penal. Hay intereses intersubjetivos y estos señores que se llaman jueces lo deciden. Y hay otros señores que su especialización es tomar los fondos de la nación y distribuirlos para que se gaste bien, dando alimentación, dando salud, dando educación, dando seguridad, creando fuentes de bienestar al país y vigilar el orden y mantener la paz. Cuando un gobierno es incapaz de mantener el orden público y que sus leyes sean obedecidas, es un gobierno que no merece estar donde se encuentra. Ese es el problema. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta hora. Cuando regresemos, abogado, creo que se está poniendo bueno esta parte ya del programa, cuando debemos reconocer la autoridad como sociedad y cómo la sociedad debe de exigir a esos órganos que sean complementarios, que cada uno ejerza la función por la cual han sido convocados desde la Constitución de la República, y que la sociedad no debe de resistirse a obedecer también a estos órganos en cada una de sus funciones. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos dialogando con el abogado Rigoberto Espinal Irías, que hoy estamos compartiendo sobre civismo y acción transformadora en la sociedad. Regresamos. El Centro de Salud Integral SOE continúa creciendo en el 2012. Le atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Pregunte por los horarios de cada especialidad: oftalmología, optometría, otorrinolaringología, fonoaudiología, dermatología, ginecología, odontología y ortodoncia, cardiología, pediatría, psicología y medicina general. Además, están a su servicio nuestra farmacia, laboratorio de análisis clínicos y tienda óptica. Llámenos 2235-4065 o visítenos en Colonia Alameda, contigua Radio América. Centro de Salud Integral SOE. Medicina de calidad al alcance de su presupuesto. Hay una familia única, una gran familia unida por el amor de Dios. Forme parte de una familia llena de vida y vida en abundancia en la Iglesia Cristiana Vida Abundante. Le invitamos a participar de una de nuestras reuniones. Los días jueves a las 7 de la noche, oración, alabanza y milagros. Los sábados, reunión para jóvenes a las 4 de la tarde.
Y los domingos, consejo, inspiración y victoria. 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Únase a la gran familia de la Iglesia Cristiana Vida Abundante. Teléfono 232-0063, 232-0047. Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, entre los bloques R y B. Iglesia Cristiana Vida Abundante. De todas maneras, la gente es irrazonable, ilógica y egoísta. Ámala de todas maneras. Si triunfas, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos. Triunfa de todas maneras. Si haces el bien, la gente te acusará de tener motivos egoístas. Haz el bien de todas maneras. La honradez y la franqueza te vuelven vulnerable. Sé honrado y franco de todas maneras. El bien que hoy hagas se olvidará mañana. Haz el bien de todas maneras. La gente más grande, con las ideas más grandes, puede ser aniquilada por la gente más pequeña, con la mente más pequeña. Piensa en grande de todas maneras. Lo que has tardado muchos años en construir puede desaparecer de la noche a la mañana. Construye de todas maneras. La gente favorece a los de abajo, pero sigue a los de arriba. Lucha por los de abajo de todas maneras. Da al mundo lo mejor de ti y recibirás a cambio un puntapié. Da al mundo lo mejor de ti de todas maneras. Escrito por la Madre Teresa de Calcuta. Decálogo del político auténtico. Bienaventurado el político íntegro y coherente entre lo que dice y hace en su vida pública y privada. Bienaventurado el político creíble, que dice siempre la verdad a los fuertes y a los débiles. Bienaventurado el político sometido a la ley. Bienaventurado el político que respeta los derechos inalienables del ser humano y sus tradiciones culturales. Bienaventurado el político cuyo fin es la construcción de la sociedad, resguardándola de ilusiones personales e intereses particulares. Bienaventurado el político que no teme los cambios para un futuro mejor. Bienaventurado el político que ve en los problemas oportunidades para fortalecerse en la lucha, perdonar con nobleza, huir de la venganza. Bienaventurado el político que piensa más en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. Bienaventurado el político que no divorcia la política de la ética. Bienaventurado el político que cree, honra y espera en el amoroso poder del Dios de Jesucristo y vence con la fe todo temor. Muy bonito. Bien, estamos de regreso luego de la pausa aquí en el programa Por una Honduras con Honra. Hemos estado hablando sobre civismo y acción transformadora, el papel de la sociedad, y en la última parte de este programa, antes de la pausa, el abogado Rigoberto Espinal Díaz nos estaba hablando acerca de las funciones de los órganos del Estado y cada uno de ellos en una función de la búsqueda del bien común. Ahora bien, ¿cómo lograr que la sociedad pueda ir entendiendo que la sociedad tiene una función, que estos órganos del Estado y la institucionalidad tienen una función y que todo gira alrededor del desarrollo, de la prosperidad, del buen vivir de toda esta nación en la cual hemos nacido, que es nuestra gran casa? Y ya lo hemos dicho en este programa, que si esta casa se nos hunde, nos unimos todos. Pero si esta casa se preserva, se cuida, pues nos salvamos todos. Bien, siguiendo su pensamiento, podemos decir que el conocimiento es la base. Conocer, tener conocimiento. Pero como el ser humano busca siempre lo más fácil, criticar algo sin conocerlo,
hablar de algo sin tener ningún conocimiento. Un sabio por ahí decía que quienes conocen y saben no hablan, y los que no conocen ni saben somos los que más hablamos. Somos los que podemos tener más imaginación. Este conocimiento del ciudadano es más allá de lo que uno se imagina. En realidad es una piedra pesada. Nadie puede alegar la ignorancia de la ley. Los latinos decían: ignorancia legis non excusat. La ignorancia de la ley no excusa. Pero ¿quién conoce la ley? Dice la producción, la norma productiva de leyes, alguien tiene que promulgarla y sancionarla, publicarla, promulgarla. Y siempre hemos creído que una ley está promulgada porque el presidente la sancionó con su firma. Por tanto, ejecútese. Ya la sancionó. La manda a publicar. Ya la promulgó. No. Promulgar es ir casa por casa, cara a cara, y enseñarle a alguien el mensaje que él debe de conocer. Promulgar es dar a conocer. Hay un principio que dice iura novit curia. El juez conoce la ley, el juzgador conoce las leyes, pero es así. 4,000 leyes vigentes en Honduras y otros 4,000 tratados hemos firmado que debemos conocer todos para respetarlos. ¿Y qué es lo que de este conjunto de leyes, cuál practicamos y cuál conocemos? Ni siquiera el reglamento de tránsito que nos explica por qué hay semáforos en las calles y qué es lo que eso significa. No promulgamos nuestras leyes. Una de las funciones del Ejecutivo es eso. Si está imponiendo una nueva tasa, si está estableciendo una nueva regla, explicarla, darla a conocer, difundirla a través de gráficos, con dibujos, con mensajes cortos, lo que eso significa. Entonces no tenemos ningún arraigo de esta naturaleza. Israel en este momento está a punto de llegar a una guerra fuerte. Israel, sus jóvenes están en estos momentos haciendo prácticas en sus sistemas de defensa, que son muy buenos, que ya los han puesto en práctica y son muy buenos. Pero este Israel que está haciendo esos ejercicios militares no abandona el conocimiento de la Torá. Siguen estudiando la Torá. Siguen orando en la mañana, a mediodía y en la tarde. Siguen cumpliendo sus deberes como ciudadanos porque conocen sus deberes. Y una nación poderosa como los Estados Unidos, que hemos dicho que está en crisis, ¿por qué está en crisis? Precisamente porque el sistema de educación les está fracasando. Porque hicieron una enseñanza tan laica, tan atea, que la aleja de los principios morales, porque los principios morales están dados en esos 10 mandamientos. Esa es la ley moral que es válida aquí en el planeta Tierra y en todo el universo. Son reglas de orden divino que son permanentes, que son inalienables. Y si ni esas reglas conocemos, ¿qué es lo que podemos hacer? En algunas escuelas hacen esa práctica. ¿Cuántos mandamientos son? 10. Escríbelos y pasarán de 3 o 4, pero los 10. Eso es cierto. De hecho, ni la misma iglesia puede conocer y escribir los 10 mandamientos. Y si los intereses espirituales, que son los que sustentan la vida del ser humano y su existencia misma, las ignoramos, ¿cómo vamos a entonces atrevernos a conocer las leyes que nos rigen como ciudadanos y como miembros de esta sociedad en la que actualmente vivimos? Abogado, usted ha dicho algo sumamente importante y serio. No conocemos las leyes. Si no conocemos las leyes,
no podemos conocer nuestros límites en sociedad. Y si no conocemos las leyes, no podemos convivir, organizarnos, respetar la autoridad y que la misma autoridad respete también a la sociedad. Una consulta, si en este tiempo que estamos, vamos a entrar en un tiempo sumamente, yo lo veo hasta tenso, abogado, con esto de las campañas electorales. Y estoy observando cómo en los partidos políticos hablan de unidad, están hablando de unirse, porque hay un resquebrajamiento en la clase política, de los partidos políticos, principalmente en los partidos grandes. Y la participación en los asuntos públicos es importante como sociedad. El espacio donde se convive se llama sociedad y todo lo que se tiene que ver con la sociedad se llama política. Nadie puede decir que tiene conductas apolíticas. Aún desde que asume esa posición apolítica ya tiene su propia política. Pero ¿qué está pasando con nuestros políticos y con nuestros partidos políticos que desde el mismo seno de sus partidos están dividiendo a la sociedad y están alejando a la sociedad de la participación de los asuntos públicos, del interés, de la armonía, del verdadero sentido de convivir y de vivir en sociedad? Eso es serio y eso es problemático. Vamos a tener 2 años, este año y el próximo año, que si no tomamos decisiones serias y decisiones que nos conlleven a vivir en respeto, en conocimiento a la ley, en respeto a la autoridad, en hacer política, pero política de interés común por las mayorías y no por unos pocos, algo terrible se va a volver a desatar como lo que vivimos en el año 2009, abogado. Sí, estamos más o menos viviendo un escenario parecido. Da la idea de que hay un programa que quiso desarrollar el presidente Zelaya y que ese mismo programa de acción sigue adelante. Porque Chávez está ahí, porque el ALBA sigue siendo ALBA, porque hay una guerra que las organizaciones productoras de petróleo quieren enfrentar a las petroleras que no son de esa organización, que están en otro nivel. Es un problema grande que no queremos entender, que la campaña política debe de estar limitada para un determinado tiempo. No queremos entender que la campaña política debe de tener medidas de tiempo, de espacio y de temas y el aspecto material, por un lado. Bueno, a eso ya nuestros políticos están irrespetando la ley electoral. Claro. Porque hoy mismo sí hay lanzamientos políticos y no el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera ha hecho la convocatoria. Ellos ya están infringiendo la ley, se están saliendo de los límites del respeto a la autoridad. Así es. Este irrespeto comienza por ahí y la impunidad comienza por ahí. Ni siquiera una multa, un llamado de atención, nada, nadie dice nada. La fiscalía no se mueve porque no es un delito grave. El otro no se mueve porque es una simple falta y más bien los amigos se van a enojar si les ponen una multa. Muy bien. Tenemos ese déficit de aplicación de las normas simplemente de faltas. Es una falta rayar una pared. ¿A quién le ponen una multa? Da lugar a multas, detener el tránsito, el tráfico en una calle. ¿A quién le ponen? A nadie. No hablemos de delitos, hablemos de simplemente faltas, multas. No, nada, no hacemos nada. Y peor aún, los políticos que aspiran a la presidencia o aspiran a ser diputados no son sometidos a un proceso rápido de capacitación, de enseñarles cuáles son los deberes básicos de un diputado, cuáles son las normas que él debe de conocer para cumplir bien su papel. Si quiere ser alcalde, igual, cuáles son las normas que rigen la vida de un alcalde, qué es lo que se espera de un alcalde, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que no debe de hacer para no incurrir en delitos.
los que aspiran a la presidencia deben de conocer cuál es la deuda interna, cuál es la deuda externa, cuáles son los compromisos que Honduras debe de cumplir en los próximos 6 meses, qué es lo que le espera como presidente, qué posibilidades hay de una confrontación militar entre Estados Unidos y el eje de Irán, Corea del Norte, otros países árabes y el mismo Venezuela. ¿Qué vamos a hacer nosotros si Venezuela se alía con Irán y se va a una guerra? ¿Cuál es la posición? Somos miembros nosotros del Comando Sur de los Estados Unidos. Nuestras tropas van a estar bajo ese Comando Sur. Amigo mío, hace 3, 4 días el Comando Norte de Estados Unidos se estaba reuniendo para saber quiénes son y qué es lo que pueden hacer en una situación bélica. Es decir, por primera vez se preocupan ellos de la seguridad continental. Es decir, nos van a atacar aquí, nos van a atacar con misiles, nos van a atacar con aviones. ¿Cómo se mueve el Comando Norte? El Comando del Norte del Ejército de los Estados Unidos está formado por Canadá, Estados Unidos y México. Y nosotros somos miembros del Comando Sur, donde estamos los países de Centroamérica, Honduras, Nicaragua no, Honduras sí, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Y este comando antes tenía su base en la ciudad de Panamá y ahora lo tiene en la Florida, en Miami. Muy bien, sabrán esto. Miren, nosotros tenemos una escuela muy importante, pero nuestras escuelas no se proyectan para afuera. Las universidades tienen la obligación de dar búsqueda y soluciones a los problemas nacionales. Los colegios profesionales universitarios, en su ley de profesionalización obligatoria, tienen el deber, la obligación de contribuir a la solución de los problemas nacionales. Si la falta de educación cívica nos llena de debilidades que no nos permiten crecer, desarrollarnos, buscar formas de independencia económica, fortalecer nuestra independencia política y mantener en alto nuestra soberanía con un pueblo que tiene derecho a autodeterminarse, a tener el gobierno que realmente, conscientemente, razonablemente quiere tener, no que se lo impongan con engaños, con mentiras, con falsas promesas. Si queremos hacer todo eso, todas las universidades públicas y privadas y todos los colegios profesionales universitarios deben realizar programas para mejorar nuestro poder cívico y moral en nuestro país. Abogado, tengo solamente 2 minutos ya del programa. El tema es extenso, que nos llama a la conciencia y a la reflexión sobre cómo vivir civismo y acción transformadora. Algunos elementos que usted desearía dejar en nuestra audiencia, en el pensamiento para la reflexión y para la acción que considere importantes en esta hora. Sí, pienso que Honduras debe de abandonar muchas formas de idolatría que pesan sobre la conciencia y el desarrollo espiritual de nuestro país. Debemos de abandonar, por ejemplo, la idea de que el dinero es la solución de todas las cosas, pero también abandonar la idea de creer que si alguien tiene riqueza debe de ser un hombre de objeto de desprecio o de dañar su sustancia personal, su personalidad psíquica y moral. Creo que tenemos que aprender a superar esa herencia de envidia española, donde hay un hondureño que se proyecta y que puede ser una figura universal. Hay que denigrarlo, hay que hundirlo, hay que manchar su nombre. Debemos de abandonar eso, debemos de tener el deseo de ser mejores cada día,
en nuestros niveles, con nuestras aptitudes, desarrollar los dones. Todo hondureño tiene algún don. Todo hondureño está proveído de una virtud que puede poner en práctica todos los días. Hay algunos hondureños que tienen un espíritu, por ejemplo, de donar, de dar. Pues bien, que sientan ese deseo de dar, no para recibir más, sino de repartirse. El padre que es amplio con sus hijos, el hombre que es amplio con sus amigos, con su comunidad, que donde ve que hay alguien con frío, le da algo para que se cubra y combate el frío. La solidaridad. No hay que tener simplemente lástima, sino ser verdaderamente solidarios. Compasivos. Pero solo una cosa última: amar. Y amar a nuestro Señor sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Amar de verdad. Ese es el amor que sirve de impulso, el motor que mueve el amor a todos los demás niveles. Y una parte más de esa palabra es, y al prójimo como a nosotros mismos también, amarlo. Y eso es cristianismo. Gracias por haber estado con nosotros, abogado Rigoberto Espinal. Es un honor, de verdad, escucharle y compartir temas tan importantes como este. Muchas gracias, es un privilegio. Gracias. Dios les bendiga, gracias a nuestros oyentes y hasta la próxima en el programa Por una Honduras con Honra. Hemos presentado Por una Honduras con Honra, construyendo dignidad, respeto y participación ciudadana para lograr un verdadero cambio en la sociedad. Este programa es una producción del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Cristiana Vida Abundante Comunicba. Gracias por su atención. Transformadora que como sociedad debemos lograr. Ya se ha comprobado que nuestra clase política no quiere cambiar, no está interesada en cambiar, ni en cambiar el ambiente y la atmósfera que se vive en nuestra sociedad. Es entonces que apelamos a la conciencia de los ciudadanos, ciudadanas y de nuestra sociedad. Bienvenido, y mi primera pregunta para ustedes: ¿cómo lograr develar esa conciencia en la sociedad para lograr las grandes transformaciones que nuestra Honduras necesita? Muy buenos días. Realmente es un privilegio participar en este programa de mucha importancia, yo diría de trascendencia histórica. Una nación no puede transformarse si no se esfuerza por sí misma en satisfacer sus principales necesidades. Una nación, mientras es dependiente de otras naciones, mientras su mano pidiendo ayuda se mantenga firme a lo largo de los años, y si no llega esa ayuda, no crece, no progresa. Una nación debe de aprender a vivir por sí misma, producir sus propios bienes para la satisfacción de sus necesidades. No hay que confundir oro y plata y dinero con riqueza. La verdadera riqueza de una nación está en su espíritu, en su actitud. No solo pesa sobre la economía nacional, sino su deuda interna. La deuda interna de Honduras ha crecido enormemente. No hay trabajo, es decir, no hay fuentes de trabajo, y el trabajo es esencial para que una nación crezca. Hemos aumentado la población desempleada, la población económicamente activa de Honduras ha crecido en un 44% sin empleo. O sea, que todos los días unos centenares de personas salen a buscar trabajo y no lo encuentran. Cada año 50,000 jóvenes salen al mercado hondureño y no encuentran trabajo. Y luego se piensa que largándose de Honduras, tomando una mochila y caminando hacia el norte de los Estados Unidos, las cosas van a mejorar.
Y vienen las remesas famosas, y está demostrado en el mundo que los países, como le sucedió a los países árabes en una época, antes de que hicieran la producción del petróleo como su máximo fuente de ingresos, vivían de las remesas. Una nación que espera tener remesas para fortalecer su economía es una nación que se va a empobrecer más rápidamente de lo que cree. Además, a todo este cuadro un poco negativo, sumemos lo que está pasando en el mundo. Una crisis económica globalizada. En Estados Unidos, este año aumentaron aquellos 5 millones de personas que vivían en extrema pobreza, han crecido en un 20%. Ya los ahorros no significan nada. La vivienda, las casas han perdido valor. En Estados Unidos se van a tomar muchísimas medidas para evitar que esos fondos que mandan a sus países de origen, quienes han emigrado hacia el interior de Estados Unidos, va a ser sometido a control, porque la deuda externa de Estados Unidos ha crecido en trillones. Esto nos llama a nosotros a reflexionar sobre qué somos, quiénes somos, qué creemos de nosotros mismos, qué pensamos. Tengo un amigo que en una campaña política se decía que les iban a dar dinero a los electores y que se les iba a dar un pasaje gratuito en buses, y que además de eso se les iba a dar comida. Y mi amigo les dijo: reciban el dinero, súbanse a los buses, cómanse el almuerzo, pero no les den el voto. Aunque esto parece muy irónico y a veces hasta podríamos decir algo cínico, esa es la realidad. Saludos, bienvenidos al programa Por una Honduras con Honra, firmes y adelante. Y una vez más nos reunimos y somos convocados para cumplir nuestros objetivos de educar, concientizar y movilizar. Gracias por su atención, gracias por su compañía en todo el territorio nacional donde usted nos esté sintonizando. Le invitamos a que comparta con nosotros una exposición educativa de diálogo, en la búsqueda de soluciones efectivas para nuestra sociedad. Hoy vamos a estar hablando una vez más acerca de civismo y acción transformadora, y viendo desde la perspectiva de la acción de la sociedad, que no debe de abandonar el civismo, la participación, la conciencia, el amor, para poder valerse de los derechos y de los deberes que conlleva la condición de cada ciudadano de vivir en sociedad. Hoy tendremos un invitado especial, ya se los voy a presentar en unos instantes, pero antes vamos a reflexionar una vez más en Nueva Sociedad. Bien, luego de reflexionar y escuchar en Nueva Sociedad, está con nosotros aquí en los estudios para dar continuidad a este pensamiento y tratar de seguir en este esfuerzo que tenemos desde el programa Por una Honduras con Honra, de seguir educando, concientizando y movilizando. Hoy nos acompaña el abogado Rigoberto Espinal Díaz. Gracias, abogado, por estar con nosotros en esta oportunidad y bienvenido al programa Por una Honduras con Honra. Hoy estaremos hablando sobre esa acción en la visión que tenga de su propio destino. Honduras es una nación pequeña, apenas tiene 112.492 kilómetros cuadrados, es más grande que Israel, hablando territorialmente, y es mucho más grande que la República del Salvador, la hermana centroamericana. Sin embargo, tanto Israel como El Salvador tienen niveles de vida mayores que el de Honduras, y tienen una actitud diferente frente a su destino, a la misión que tienen en esta tierra. Honduras, si no tiene ella misma un sueño
que alcanzar, una meta que lograr por sí misma, no lo va a obtener nunca. Creer, por ejemplo, que ser miembro de la Organización de Estados Americanos le facilita ingresos para satisfacer salud, educación, vivienda. Eso es totalmente falso. Tampoco son los préstamos. A Honduras le perdonaron una deuda externa y hoy día tiene una deuda externa de unos 4.500 millones de dólares. Esos 4.500 millones de dólares que no están siendo pagados en este momento serán una carga pesada sobre los hombros de los ciudadanos de Honduras. Pero peor aún, la deuda externa también